Hoy hablaremos de otra forma de participación ciudadana. Como hemos podido evidenciar a lo largo del curso, hay diferentes mecanismos de participación ciudadana. Esto demuestra que la participación ciudadana no se encuentra limitada solo al voto en las urnas, sino que hay diferentes mecanismos que se encuentran constitucionalmente garantizados a partir de los cuales los ciudadanos pueden formar parte del gobierno. Hoy hablaremos de la revocatoria del mandato. ¿Alguna vez hemos pensado de qué se trata la revocatoria del mandato? Bueno, para empezar, tendremos algunas preguntas que guiarán la clase de hoy. Muchos ciudadanos desconocen sobre este mecanismo de participación ciudadana. Inclusive muchos dudan sobre si la revocatoria del mandato es en realidad un mecanismo de participación ciudadana. Por este motivo es importante analizar este tema a profundidad, ya que esto nos permitirá empoderarnos de nuestros derechos políticos y ejercerlos de mejor forma. Por este motivo se han planteado 4 preguntas principales que guiarán la clase de hoy. Estas son: primero, ¿qué hemos escuchado sobre la revocatoria del mandato? Como ciudadanos, ¿conocemos algún caso donde se haya aplicado este mecanismo? ¿Cuáles crees que son las causas para pedir la revocatoria del mandato? ¿Y qué personas pueden pedir la revocatoria del mandato? Antes de proceder a hacer una definición contextual de la revocatoria del mandato en Ecuador, vamos a hacer una contextualización y aproximación conceptual y coloquial de lo que significa la revocatoria del mandato. Si bien es cierto, la revocatoria del mandato es un mecanismo de democracia directa que habilita a un número de ciudadanos disconformes con la gestión de un representante a solicitar la apertura de un referéndum, en el cual pueda someterse a decisión por voto popular su destitución. Este instrumento puede considerarse como un mecanismo de control o accountability societal. Y es importante considerar que no siempre ha existido dentro de las democracias occidentales este mecanismo de control, ya que la revocatoria del mandato fue incorporado principalmente en el contexto de las reformas populares que acompañaron las transiciones a la democracia en este último cuarto de siglo. Como dato histórico encontramos que en América Latina se incorporó el mecanismo de participación ciudadana de revocatoria del mandato recién en los años 90. ¿Cuáles fueron las causantes que incentivó que este mecanismo de participación ciudadana fuera introducido en las constituciones de los países de América Latina? La constante crisis desatada a partir del ajuste estructural neoliberal de los años 70, así como las transiciones de formas de gobierno dictatorial a democráticos, fueron los principales detonantes para que los países de América Latina decidieran incorporar la revocatoria del mandato dentro de sus constituciones. Lo que se buscaba con ella era frenar los tipos de poderes jerárquicos e incentivar que los ciudadanos sean partícipes de las decisiones del gobierno y a la vez ejerzan control social sobre sus mandantes. De esta manera lo que se buscaba era transformar las estructuras de poder vertical y fortalecer las estructuras de poder horizontal. En el caso ecuatoriano, la revocatoria del mandato fue una herramienta de democracia directa establecida por primera vez a partir de la Asamblea Constituyente de 1997. ¿Pero qué marcó esta inclusión? La inclusión en la agenda de la revocatoria del mandato fue incentivada por la constante participación de grupos sociales políticamente excluidos, los cuales demandaban una mayor participación dentro del Estado. De igual manera, la constante apatía de los ciudadanos hacia los partidos políticos tradicionales fue otro de los detonantes para que la revocatoria del mandato sea considerada como un mecanismo de control social y participación ciudadana. Como punto de partida es importante establecer una definición sobre este mecanismo de participación ciudadana. Primero, es importante considerar que más allá de ser un mecanismo de participación ciudadana y de control social, también es un derecho político que se encuentra amparado constitucionalmente. La revocatoria del mandato es un mecanismo a partir del cual
los mandantes, en tantos dignatarios de la voluntad general, se encuentran en total derecho y facultad para exigir que se revoque el mandato a cualquier representante que sea elegido por medio de voto popular. A partir de la definición establecida, se puede decir que la revocatoria del mandato es un mecanismo ciudadano de democracia directa. ¿Qué implica esto? Esto implica que busca ampliar los derechos políticos y la inserción de los ciudadanos dentro de la vida política. Por este motivo, es un mecanismo que no se encuentra por fuera de los límites de la democracia occidental. Por el contrario, es una forma democrática de ejercicio del poder por parte del pueblo. Mencionó anteriormente, la revocatoria del mandato es un mecanismo que se encuentra amparado constitucionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un derecho que se encuentra establecido dentro de la Constitución del Ecuador, lo que le da un estatus de legalidad y de legitimidad. En este sentido, si uno revisa la Constitución del Ecuador, encontrará que en el artículo 105 se establece que las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. Todas las autoridades que hayan accedido al poder por medio de las urnas podrán ser removidas de su cargo por pedido de sus mandantes, es decir, alcaldes, asambleístas, presidentes y vicepresidente de la República podrán ser removidos de su cargo si es que esa es la voluntad de los mandantes. De igual manera, a más de ser un derecho constitucional, este mecanismo de participación ciudadana se encuentra amparada por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuya legitimidad radica en que es la que regula la participación ciudadana de los mandantes al interior del Estado. ¿Pero qué nos establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana respecto a este mecanismo? Si revisamos con atención la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 25 establece que las y los electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y de las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución del Ecuador. A modo de resumen, podemos determinar que la revocatoria del mandato es un derecho político reconocido constitucionalmente y que además se encuentra amparado por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Por este motivo es importante que los ciudadanos y ciudadanas tengan conocimiento sobre cómo este debe llevarse a cabo. Como todo proceso constitucional e institucional, la revocatoria del mandato requiere de ciertos requisitos y motivaciones que permitan la habilitación de este recurso. Como es de conocimiento público, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que la revocatoria del mandato solo podrá ser motivada por incumplimiento del plan de trabajo de las y los representantes. Esto se debe a que antes de que cualquier candidato se postule para un cargo de elección popular, debe construir un plan de trabajo en el cual se establezcan objetivos principales, objetivos específicos y cómo será direccionada su actuar político. Si los mandantes consideran que el representante no ha cumplido con este plan de trabajo, será una de las causales para la destitución. Una segunda causal para la revocatoria del mandato es que los mandantes encuentren que el representante se encuentra vinculado con procesos ilegítimos o casos de corrupción. En este caso, las causales deben ser comprobadas mediante pruebas que verifiquen que él o la representante haya incumplido con la legitimidad de los procesos políticos. En este caso, se podrá acceder a este recurso. De lo contrario, si no se cuenta con las pruebas suficientes que respalden esta motivación,
el contencioso Consejo Electoral no aceptará la revocatoria del mandato. Una tercera motivación para la revocatoria del mandato es el incumplimiento de funciones establecidas dentro de la Constitución del Ecuador. En este caso, si las y los mandantes consideran que el funcionario no ha cumplido con las funciones establecidas en la Constitución, este también será motivo para solicitar la revocatoria del mandato. Cabe recalcar que, de igual forma, se debe presentar pruebas que le establezcan y legitimen la veracidad del proceso. Las tres causantes expuestas son las principales motivaciones por las que los mandantes deciden acceder al mecanismo de revocatoria del mandato. Cabe recalcar que estas motivaciones se encuentran legalmente establecidas en el Código de la Democracia, así como en la Ley de Participación Ciudadana. De igual manera, hay ciertas condicionantes que se encuentran establecidas dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código de la Democracia y la Constitución del Ecuador para la revocatoria del mandato, ya que este solo se puede habilitar si se cumple con ciertas condiciones. La primera de ellas es que solo puede hacerse una solicitud de revocatoria del mandato una vez cumplido el primer año de mandato de los representantes. Con esto se garantiza que haya una evaluación por parte de los mandantes del cumplimiento o no cumplimiento de las funciones, así como el plan de trabajo por parte del representante. De igual manera, hay otra condicionante que subyace dentro de este mismo artículo, y es que solo se puede acceder a la revocatoria del mandato antes del último año de mandato, es decir, que después de la fecha no se puede pedir una solicitud para que se revoque el mandato a un representante. De esta manera se establece que los años habilitados para que los mandantes soliciten la revocatoria del mandato son el segundo y tercer año de desarrollo de funciones por parte de una representante. Luego de este periodo, esta figura política y este derecho político queda inhabilitado para su ejercicio. Por este motivo hay que tomar en consideración estas fechas políticas y estos ciclos políticos, ya que de esto dependerá que las y los ciudadanos puedan acceder a este recurso político. Otro condicionante para que se habilite este mecanismo de participación ciudadano es que solo exista una solicitud de revocatoria del mandato por persona o por sujeto político. Es decir, que si hay organizaciones que presentan solicitudes para que se revoque el mandato de cierto representante, estas quedan inhabilitadas para que puedan volver a solicitar otra revocatoria del mandato a otra autoridad. Esto también hay que tomar mucho en consideración, ya que algunas veces las personas olvidan esta condicionante y lo que hacen es que no se habilite este proceso de participación ciudadana. Una tercera condicionante para poder habilitar un proceso de revocatoria del mandato es que solo haya un proceso de revocatoria del mandato por ciclo político del cargo que se quiere revocar. Es decir, que si quiero revocar el mandato de un presidente de una junta parroquial, debo de verificar que antes no se haya establecido un proceso similar durante este ciclo político, es decir, durante los 4 años de elección. Esto es importante recalcar porque esta es otra forma por medio de la cual puede inhabilitarse un proceso de revocatoria del mandato. Ahora que conocemos las causales y condiciones para poder acceder a la revocatoria del mandato, es importante establecer los requisitos de admisibilidad para que se lleve a cabo este proceso. El primer requisito es comprobación de la identidad del proponente y que este proponente esté en ejercicio de sus derechos de participación. El segundo requisito es demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo inhabiliten. La tercera, la determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria del mandato, la misma que servirá de base para la recolección de firmas y el proceso de revocatoria. Como se puede evidenciar en la imagen, se determina que se requiere el 15% de firmas recolectadas
para la revocatoria del mandato. Sin embargo, este requisito será desglosado más adelante. Una vez cumpla con los requisitos establecidos para la revocatoria, ¿qué debo hacer? Estoy un poco confundido, no sé cómo acceder a este derecho político. ¿Dónde debo presentar mi solicitud? Y luego, ¿qué proceso continúa? Algunos de los cuestionamientos planteados por Juan son algunas de las preguntas que a diario se preguntan muchos ciudadanos, los cuales por desconocimiento del procedimiento a seguir no acceden a su derecho. Por este motivo, a continuación vamos a presentar cómo es el procedimiento y a dónde deben acercarse los ciudadanos para solicitar la revocatoria del mandato de un representante. El proceso de revocatoria es muy sencillo y está al alcance de todos los ecuatorianos. Son 5 los pasos principales que contiene el procedimiento de revocatoria del mandato. El primero de ellos es la solicitud de revocatoria, en la cual se debe adjuntar los argumentos debidamente justificados para que a partir de ellos el contencioso tribunal electoral pueda determinar si es justificada o no la inadmisión. Una vez establecidas los argumentos para revocatoria del mandato, se debe presentar una solicitud al Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano máximo de los procesos electorales. Este órgano determinará si son legítimos o no las razones que justifican la revocatoria del mandato. Una vez establecidas la solicitud, los jueces y juezas del contencioso tribunal electoral determinarán si el proceso es admisible o si éste carece de legitimidad para acceder a la revocatoria del mandato. Una vez aceptada la admisibilidad del proceso, los jueces y juezas determinan que se puede iniciar con el proceso de recolección de firmas, en el cual los solicitantes tendrán que iniciar el proceso de recolección de un número determinado número de firmas. El número de firmas depende según la circunscripción que se quiera revocar el mandato. A continuación expondremos detenidamente cuál es el número de firmas que se debe acceder para cada circunscripción. Una vez establecido el número de firmas, se es presentado al contencioso tribunal electoral, el cual determinará si las firmas son válidas o si por el contrario no cumplen con los requerimientos establecidos. Luego de ello se hace un llamamiento a audiencia, la cual es de carácter pública y es donde los representantes a quienes se les solicita la revocatoria del mandato, así como los solicitantes, presentan sus argumentos y justificaciones para determinar si es posible o no la revocatoria del mandato. En esta audiencia pública, los jueces y juezas del contencioso tribunal electoral determinan si procede con la revocatoria del mandato o si por el contrario se la rechaza. A modo de resumen, se puede determinar que la revocatoria del mandato es una expresión de la democracia participativa. En esto se fundamenta que los electores tienen el poder de controlar la actuación de los gobernantes y por ende tienen la potestad para revocar el mandato cuando no se han cumplido con los condicionamientos a partir de los cuales fueron elegidos. A continuación vamos a exponer un ejemplo en donde se podrá ejemplificar una situación en la cual se pretendió revocar el mandato. Sin embargo, el pedido fue fallido ya que no cumplió con los requisitos establecidos. El ejemplo que se trae a colación es el intento de revocatoria del mandato al alcalde Mauricio Rodas en el año 2018. Este proceso fue impulsado por el movimiento antitaurino, quienes alegaban que el alcalde Mauricio Rodas había incumplido con lo establecido en la ley. En este sentido, se consideraba que Mauricio Rodas había incumplido la protección a cualquier tipo de maltrato animal en espectáculos públicos. Pese a que la solicitud fue admitida en el contencioso tribunal electoral y se procedió con la recolección de las firmas, este proceso no fue admitido ya que se consideró que los plazos
para la revocatoria del mandato no cumplían con lo establecido en la ley. Finalmente, algunas de las actividades que nos puede ayudar a reflexionar sobre este mecanismo de participación ciudadana son las siguientes. Podemos investigar algunos casos en los que se pueda pedir revocatoria del mandato. Igual, podemos analizar brevemente por qué pediríamos la revocatoria del mandato y cómo esto ayudaría a nuestra comunidad. Por otro lado, es importante recalcar que se ha llegado a la finalización del curso sobre los mecanismos de participación ciudadana y control social.